sumarnos un poquito a este día para que podamos llegar mañana con más información, con más conciencia acerca de qué es lo que sucede en Uruguay en la lucha contra el VIH. Empezamos haciendo un poquitito de historia para comentarles que esta enfermedad, que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, como es comúnmente conocida, se identificó por primera vez. La primera evidencia clínica que hay es de unos científicos estadounidenses en 1981, en junio. Luego se identificó por primera vez el virus que causa esta enfermedad en 1983, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Desde el comienzo de esta epidemia, que así se la considera, por eso cuando hablamos tanto del COVID y de la pandemia, se habló también de esta epidemia, se registró, según la Organización de Naciones Unidas en lucha contra el VIH, 79.3 millones de personas que han contraído esta infección, la infección del VIH, y en 2020, que es la última cifra mundial que hay al respecto, se detectaron en ese momento 37.7 millones de personas en el mundo con VIH. ¿Qué es importante destacar, Julieta, cuando hablamos de VIH? Bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente desde que se identificó por primera vez esto, y hoy en día estamos en una situación completamente diferente con respecto al VIH y al SIDA. Por eso es importante hablar de dos puntos en particular, de dos núcleos de esta enfermedad, de este virus en particular. Y estos puntos son la prevención y el tratamiento. Prevención y tratamiento. Esos son los núcleos de trabajo actualmente con respecto al VIH. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención? Quizás lo primero que se nos viene a la mente es la utilización de preservativos, como ha hecho una campaña enorme, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial con respecto al VIH. Sin embargo, lo último a nivel científico y a nivel médico, los avances con respecto a la prevención, es la prevención que se puede hacer con fármacos. Sí, de misma manera que se pueden tomar anticonceptivos para evitar la concepción, también existen fármacos para evitar la infección con el VIH, y esta es una parte de la prevención que no se ha desarrollado demasiado en Uruguay, aunque en otros países, y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lo ha trabajado muchísimo, no se ha desarrollado demasiado en Uruguay, o se ha desarrollado con poblaciones muy específicas. Por eso es una de las cuestiones que está bueno empezar a tomar en cuenta cuando hablamos de prevención con respecto al VIH. Es decir, actualmente la prevención con fármacos no es una política de salud, y estaría bueno que comience a hacerlo para tener más variables, porque como sabemos, el preservativo no se utiliza tanto como debería utilizarse, no se utiliza en todos los tipos de actos sexuales en los que se puede llegar a contraer este virus. Otro punto es el tratamiento, y esto es claramente fundamental, porque cuando hablamos de VIH tenemos que reconocer que, como decíamos anteriormente, ahora estamos en otro momento, y hoy en día es posible, es probable, y sucede en Uruguay muchísimo, la indetectabilidad, es decir, que las personas que tienen este virus estén con carga viral indetectable, y esto significa que no contagian, que pueden llevar una calidad de vida mucho mejor, que pueden tener hijos, hijas y no transmitirles esta enfermedad, y que pueden tener relaciones sin transmitir esta enfermedad también. Y esto no solamente ayuda a la vida de las personas, sino que evita que el virus se propague. Así que el tratamiento es súper importante. Hoy, cuando hablamos sobre este tema, nos mencionaban que cerca del 80% de las personas que se encuentran en tratamiento actualmente están con carga viral indetectable. Y Julieta, ¿cuál es la situación de nuestro país? Bueno, hay varios puntos. Nosotros hoy hablamos con Susana Cabrera, que ella fue titular del programa de VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública, actualmente es profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, y lo que nos mencionaba es que en números generales en Uruguay hay cerca de 15.000 personas que viven actualmente con VIH, no todas están diagnosticadas, también que actualmente no se ha comprobado en Uruguay, pero puede que se dé un retraso en los testeos que generen diagnósticos más avanzados. Eso es algo que puede llegar a suceder, y también que Uruguay se encuentra en una situación de privilegio por la política pública de diagnóstico y tratamiento, pero que existen algunas necesidades en las que hay que trabajar. Y vamos a escuchar a Susana para que nos explique una de ellas. Estamos sí un poquito retrasados en la incorporación de nuevos fármacos. También puede haber un efecto pandemia, pero en los hechos desde el 2018 no se incorporan nuevos fármacos.
Eso es esencial porque esta es una epidemia muy dinámica donde los avances son permanentes y entre ellos lo que más destaca es que hay tratamientos nuevos coformulados, o sea, que hace que una persona pueda tomar una sola pastilla por día, por ejemplo, lo cual simplifica mucho el tratamiento. Hace muchos años que se viene en una lucha de incorporar coformulaciones, no es de ahora, pero claro, la brecha con estos 2 años entre medio como que aumenta en ese sentido. Estos fármacos están en el país, están registrados y de hecho algunas instituciones sí lo brindan a sus usuarios, algunas lo brindan con un ticket diferencial, eso genera inequidades, y otras no lo brindan. Entonces, está faltando como dar ese paso de decir, bueno, se incorpora como en el formulario terapéutico de medicamento, es obligatorio para todos, y eso hace que, bueno, por lo menos disminuir esas diferencias que se están notando entre las instituciones. Bueno, nos queda bastante claro el tema de la prevención, ojalá que nos quede claro el tema del tratamiento desde el punto de vista médico, pero es también una enfermedad que tiene una gran connotación social. Así es, y de hecho hoy nos comentaba Susana que hay un desacople entre lo que sucede con el avance científico y la situación de esta enfermedad en nuestro país, que hoy en día se puede vivir como cualquier otra enfermedad crónica, y lo que sucede con el estigma y los prejuicios asociados a esto que vienen en un avance mucho más lento que el avance médico en ese sentido. Y esto tiene diferentes efectos porque generan, por ejemplo, problemas en la adhesión a los tratamientos, porque no está bien visto que las personas tomen la medicación en términos públicos, también porque el testeo rápido, que es otra de las problemáticas en nuestro país, que no tiene un acceso tan distribuido, tan permanente como quisiéramos, se hacen y se ve más en estas fechas, el día D, por ejemplo, pero estaría bueno que estuviera más presente. Bueno, por el estigma y el prejuicio, todas estas cosas se complican y no solamente afecta la salud mental de las personas, el vínculo a las personas, sino también afecta la prevención. Vamos a escuchar a Susana Cabrera explicar esto. Está desacoplado. Lo científico, todos los avances que han habido, que ahora eso permite decir que estamos es una infección crónica, la persona diagnosticada a tiempo no tiene por qué enfermarse. Si se diagnostica con ya más avanzado, esa persona tiene toda la capacidad con los medicamentos de recuperarse, no tiene por qué tener un desenlace fatal, eso ha disminuido mucho la mortalidad. No transmite, porque si es indetectable no transmite la infección, lo que generalmente limita. Te digo que esto, cuando das un diagnóstico, es el mayor impacto que sufren las personas. Es cómo va a manejar esa información con su entorno, con sus seres queridos, si es que lo tiene que decir, si no, si va a conseguir pareja, cómo lo dice. Sigue siendo una importante barrera que no tiene razón de ser, tiene que ver a veces con la ignorancia, y a veces, o casi todas las veces, con los prejuicios, y que tiene que ver, porque tiene que ver con la sexualidad, y entonces sí, allí hay bastantes prejuicios por ahora, que es necesario derribar si realmente queremos que las personas se acerquen a su diagnóstico y se protejan en sus relaciones sexuales, e incluso en esto que te hablaba hoy, de poder dar un pasito más y que aquellas personas que están en mayor riesgo puedan acceder a una pastilla para que complemente su estrategia de prevención.